Hola, sean bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis de la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. El próximo año 2026 vamos a conmemorar el centenario del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y precisamente sobre la vigencia de su legado, su visión geopolítica, vamos a estar conversando en esta ocasión con un invitado muy especial. Se trata del profesor, ensayista y diplomático cubano, Germán Sánchez Otero. Bienvenido, profesor, a Mundo 2020. Muchas gracias por la invitación, Magín. Profesor, el comandante en jefe ha sido una de las personalidades más seguidas en la historia más reciente, en la historia contemporánea. Y por supuesto que la tradición de su visión geopolítica, su mirada estratégica en cuanto a la unidad del sur global, llama siempre la atención a amigos, a enemigos, a todo el mundo. No pasa para nada inadvertida. Yo por eso quería traerle o llevarlo hasta el momento posterior a los acontecimientos del 26 de julio de 1953, cuando el comandante en jefe manifestó que no se podía dejar morir al apóstol José Martí, nuestro héroe nacional, en el año de su centenario. ¿Cómo valora usted el impacto que tuvo la figura del héroe nacional cubano José Martí en nuestro comandante en jefe Fidel Castro y que haya sido importante para la obra y la vida que llevó adelante Fidel? Una excelente pregunta para comenzar un universo de temas que lógicamente implica acercarnos al legado de Fidel, llamémosle así, como nuestro pueblo cariñoso y respetuosamente en el mundo ¿Lo conoce y le dice? lo conoce. Sin duda Fidel es un hijo de nuestra historia y de la historia nuestra americana, y también es un hijo universal, de la cultura universal. Su mente es una mente, evidentemente, que alcanza siempre esa luz hacia el futuro y multidimensional. O sea, no solamente es la proyección de la política exterior de Cuba hacia una región, hacia otra, hacia el sur global, es una visión planetaria del mundo. Ahí hay una redundancia intencionada, porque Fidel siempre conectó, por otra parte, el proceso revolucionario cubano, el proyecto de la revolución cubana, el proyecto del socialismo, ya cuando se define este curso histórico, a las realidades del planeta, los momentos que se estaban viviendo en ese instante en el planeta, y a la historia del planeta y a las proyecciones posibles del planeta. Es un pensamiento universal y por consiguiente hay que acercarse a cualquier dimensión que vayas a ver de ese pensamiento, sea geográfica o sea temática, siempre en esa universalidad, partir del todo, partir de su concepción del mundo, su concepción de la política grande. Y por eso es que Fidel es un hijo de Martí. Patria es humanidad, es Martí. En la política lo real es lo que no se ve, es Martí. La conspiración en la política, las aguas soterradas que corren siempre en la política y que son tan determinantes a veces. O sea, ese joven de 26 años que asalta el Moncada, Moncada que se convierte después en el preludio de una nueva era en nuestra América. Ese joven de 26 años era un martiano de una absoluta identidad con el diario martiano y con la manera de hacer política grande de Martí. O sea, no actuar sino según las circunstancias, según las etapas, y no adelantarse a los acontecimientos, sino actuar según en cada momento lo que le definiera que había que hacer. Por eso que la historia me absorberá, cuando tú la lees atentamente, no menciona la palabra imperialismo. Pero sí dice, no podemos seguir exportando azúcar para importar caramelo. O sea, está planteándose un problema de dominación económica, está subyacente, pero él deliberadamente guarda en su baúl, guarda instrumentos y objetivos para etapas posteriores que la vida le va a ir indicando cómo ocurren posteriormente. Como estoy seguro que vamos a retomar a Martín en algún otro momento de nuestro intercambio, porque triunfa la revolución en 1959, Germán, y el imperialismo estadounidense comienza
una férrea batalla por intentar, y lo reitero, intentar, hasta hoy continúa, destruir la revolución cubana, frenar el desarrollo de la revolución cubana, continuos ataques, incluso en esos primeros años se produce a través de la utilización de Washington, de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la fatídica OEA, el intento de aislar a Cuba. De hecho, la inmensa mayoría de los gobiernos de los países que integraban en ese momento la OEA rompen relaciones con Cuba, con la honrosa excepción de México. Pero yo insisto, fueron los gobiernos, porque los pueblos latinoamericanos no llegaron a romper con Cuba. Por eso le pregunto, ¿por qué fue eso posible? Que los pueblos latinoamericanos, a pesar de todo lo que hizo el imperialismo estadounidense, el gobierno estadounidense, por intentar aislar a Cuba, no lo consiguió. ¿Por qué los pueblos latinoamericanos siguieron la ruta de Cuba, siguieron viendo el ejemplo que estaba poniendo Cuba en ese momento? ¿Qué vieron en particular los pueblos latinoamericanos sobre el liderazgo de Fidel? Yo creo primero, indudablemente, que lo más importante es, como tú mencionabas la palabra ejemplo, o sea, lo que hace la Revolución Cubana en un país neocolonizado de América Latina es transformar el modo de vida de la gente de una manera además velocísima, o sea, entre el 59 y el 61 transcurren las principales transformaciones, la gente, el pueblo es beneficiario de una reforma agraria, el campesino tiene tierra, los trabajadores reciben condiciones de vida social más adecuadas, se rebajan los alquileres y después se le entrega la propiedad de la vivienda a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas virtudes que comienza también a transformarse en la salud pública para todos. La campaña de alfabetización, yo fui alfabetizador, por cierto, que fue tan impactante para los alfabetizados y para la generación mía, que participamos en esa gran y transformadora campaña de la cultura y de la educación en Cuba. Entonces, eso por supuesto fue impactando cada vez más el modo en que las personas en el planeta y particularmente en nuestra América, porque éramos más cercanos, más conocidos por las realidades más comunes entre los países latinoamericanos, fueron por supuesto simpatizando, dándose cuenta que ese era un camino. Por eso yo digo, el Moncada y la Revolución es el anticipo, ¿no?, el preludio de lo que viene después en este continente, la era que estamos viviendo nueva. Ahora, fíjate algo muy interesante que tú decías. Es importantísimo acercarnos a Fidel, a su legado, a sus ideas, no solamente a lo que él dijo en cada instante, que dijo muchísimas cosas, hay que saber todo lo que él dijo, por supuesto, sobre el tema del imperialismo, su desarrollo, el neoliberalismo, la globalización, la estrategia para construir el socialismo, en fin, infinidad de ideas en ese tesoro que nos dejó él en ideas, incluso la última etapa, yo quiero insistir mucho en eso, la última etapa en sus reflexiones. Hay que volver a leer las reflexiones de Fidel, ahí hay un caudal de posibilidades de entender lo que está pasando en el mundo, Palestina, el imperialismo y sus posiciones cada vez más agresivas, más enloquecidas, el genocidio, el tema de la globalización, el tema de la multipolaridad. Ahí en las reflexiones de Fidel realmente hay que detenerse, hay que leer, y hay que estudiar, y hay que intercambiar sobre este tema, no solamente cubano, muchos internacionales, muchísimos de carácter internacional. En fin, hay que volver a Fidel a sus ideas, pero yo insisto en algo también, Mejía, que a veces no lo hacemos suficientemente, es que hay que acercarse al modo de hacer política de Fidel. Y ese modo de hacer política de Fidel incluye precisamente lo que decíamos antes, o sea, en la política lo real es lo que no se ve, hay una serie de actuaciones de Fidel, algunos no se van a conocer por el momento, secretas, digamos, otras que ya se han ido conociendo, pero que es importante para poder aprender de su manera de actuar, de su forma de actuar. Por ejemplo, en el año 59, ¿qué hace Fidel? O aún con el polvo, el olor de la Sierra Maestra, con su uniforme verde olivo, se fue el 22 de enero para la conmemoración del primer aniversario de la caída de Pérez Jiménez. Y fue recibido como lo que era un gran héroe por el pueblo venezolano. Incluso él dice que lo habían recibido aún más apoteósicamente que en Cuba, porque fue una cosa impresionante. Ahora Fidel viaja
Y viaja con una intencionalidad. Fue agradecerle al pueblo venezolano su solidaridad, muy directamente, que a última hora inclusive no solamente mandaron recursos monetarios y de otro tipo, sino mandaron armamento y balas, ¿no? Fue agradecerle eso y lo digo, pero fue buscar solidaridad. Y fue decirle también a ellos que podían contar con la Revolución Cubana. En una fecha tan temprana como 22 días después. Y en esos días, 2 días antes, sale casi él de algo que tiene que ver con esto, que es la Operación Verdad, que se monta por Celia como ejecutora, y hay que siempre reconocerle ese mérito a ella, y el fundador de Prensa Latina, José Ricardo Massetti. Ricardo Massetti, organizan 300 periodistas. Imagínense ustedes, 100 instituciones aquí, 100 ICRT, etcétera. O sea, con el estilo guerrillero, 300 periodistas de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. De varios países de América Latina. Operación Verdad. Incluidos grandes escritores. Operación Verdad. O sea, ahí Fidel nos coloca también en otra realidad. No es lo que le dice a los periodistas, sino cómo organiza todo aquello, cómo concibe aquello como un arma indispensable. Y lo dice. Él dice, me acuerdo, él dice, nosotros no tenemos armas apenas, como Brasil, como Estados Unidos, pero tenemos el arma de llegarle a la conciencia de los pueblos latinoamericanos. Germán, y hemos insistido mucho en los pueblos latinoamericanos, pero voy a referirme a unas naciones que también han tenido un gran agradecimiento hacia el comandante en jefe, hacia Fidel, desde esos primeros años. Y me refiero a las naciones caribeñas, que posterior al triunfo de la Revolución Cubana comenzó un proceso también de independencia de prácticamente todas las naciones caribeñas que habían sido colonias británicas, colonias británicas, y algunas habían sido también neocolonias estadounidenses. ¿Qué significado tiene la política desplegada también por el comandante hacia los pequeños estados insulares? Cualquiera podría decir no son importantes, pero para Fidel sí fueron importantes. Sí, sin duda. Y en primer lugar, algunos de ellos muy notoriamente, como es Haití. Fidel se dedicó a ayudar de todas las maneras posibles al pueblo haitiano, con médicos, con la campaña de alfabetización de ellos, haciendo inclusive una versión especial del método Yo Si Puedo para la radio, en primer lugar. Fidel estaba, me consta, porque yo viví mucho eso, sobre todo con Chávez, ya cuando Chávez también se introduce en esa intencionalidad y la coordinación entre ellos. El presidente Hugo Chávez. Sí, claro, y coordinaban, y Chávez inclusive hizo una visita ya maravillosa, Los Ángeles Negros le llamó, y cuando llegó a la casa del presidente, estaba Lazo allí, enviado por Fidel, y bueno, Fidel lo llamó y conversaron allí. Fidel estaba al tanto de la tragedia de Haití en todas sus dimensiones, y hizo lo indecible para ayudarlo. Lo indecible, eso me consta, se reunía con los médicos, se reunía con los funcionarios nuestros que iban allí, con los técnicos del azúcar, realmente se estremecía cada vez que le ocurría algún acontecimiento como fue el terremoto. Es un símbolo de la solidaridad de Fidel hacia los pueblos más pobres del mundo. ¿Se atreve usted a confirmarnos que para el comandante Fidel no hubo nada ajeno, ningún problema de los latinoamericanos y de los caribeños, de los pueblos, fue ajeno para él? Absolutamente. En el caso de América y su conjunto, Latina y el Caribe, él siempre los vio como una geopolítica, como una humanidad. O sea, siempre distinguió la América del Norte, como hizo Martí, del resto de los pueblos, de nuestra América. Y por supuesto las islas más cercanas, y no solamente las islas, también la zona, digamos, continental del Caribe, como Guyana. Como Guyana, él claro. Visitó primero, el primer país caribeño que él visita es Guyana, precisamente, después de la independencia. Después, bueno, visitó Granada, visitó Dominica, visitó Jamaica, fue a los funerales de Michael Miley, con el que tiene una relación personal gran muy linda, relación de amistad con Bosch, tuvo una relación estupenda. Bueno, el libro de Bosch, ¿no? De Cristóbal Colón a Fidel Castro, precisamente poniendo la dimensión histórica al líder dominicano. Exacto, dominicano, relaciones espléndidas con dominicanas, estuvo también en República Dominicana, visitó casi todos los países de América del Sur, reuniones de los caribeños de la Asociación del Caribe, estuvo en 2 cumbres, una de ellas en Venezuela, de la Asociación de Estados del Caribe,
Ahí está el Caribe insular y el Caribe continental, está Venezuela, está México, está Colombia, está Cuba, como grandes países, ¿no? De manera tal que el Caribe siempre fue para Fidel parte de su familia, digamos, geopolítica más íntima, más cercana. Y yo creo que los caribeños nos han reciprocado con mucha solidaridad también. Los estudiantes que han venido aquí, algunos han sido primer ministros, ministros, y sobre todo gente que son muy solidarios con Cuba. Tengo la experiencia de compañeros, de que tuve compañeros de estudio durante mi carrera universitaria y que después han retornado ya con altas responsabilidades procedentes de esos países. Profesor, ensayista y diplomático Germán Sánchez Otero, yo le propongo a usted ahora irnos a una pausa, pedirle a toda nuestra audiencia que se mantenga junto con nosotros porque al regreso le tengo otras interrogantes muy importantes que sé que van a ser del interés, del agrado, escuchar también su valoración y entonces volveríamos acá. Les digo algo que no lo anuncié al principio y es que estamos realizando esta emisión especial junto con nuestro invitado Germán Sánchez Otero desde el Centro Fidel Castro, acá en la capital cubana. En instantes estamos de vuelta. Y proseguimos acá en nuestra emisión especial de Mundo 2020 desde el Centro Fidel Castro, precisamente dedicado a abordar la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, cuando ya nos estamos acercando al año 2026, en el que se va a cumplir el centenario de su nacimiento, y para ello hemos tenido la honorable visita que comparta con nosotros el invitado al cual hemos traído en esta ocasión, el profesor, ensayista y diplomático cubano Germán Sánchez Otero. Y precisamente sobre esta faceta, Germán, de diplomático es que está vinculada esta interrogante que tengo para usted, y es que a lo largo de su trayectoria tuvo lógicamente que ver con, o tuvo la responsabilidad de tareas que estuvieron de una manera u otra vinculadas con las tareas de la máxima dirección del país. En específico, usted estuvo de embajador en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué anécdotas nos puede contar de ese periodo en el que usted fue testigo presencial de primera mano de la Revolución Bolivariana y los vínculos que tuvo el propio comandante en jefe con el líder venezolano Hugo Chávez Frías, con el pueblo venezolano, con las misiones que comenzó la Revolución Bolivariana para beneficio de su pueblo? ¿Qué historias guarda usted que nos pueda traer hoy por lo significativa que fueron para usted? Eso da para unos 100 o 200. Sí, lamentablemente tenemos unos cuantos minuticos. Por eso le decía, alguna muy significativa. Aprovecho para hacer otro comentario propagandístico. Va a salir ahora, para finales de este mes, el cuarto tomo de la biografía de Chávez, que queda el quinto, donde se recoge, por supuesto, a través de Chávez, la historia de la Revolución Bolivariana, y que incluye varios momentos, precisamente, de la relación entre Venezuela y Cuba y entre Fidel y Chávez. Son miles de anécdotas las que se podrían contar por mí, por supuesto, por ti mismo que estuviste en Venezuela, por tantas cubanas y cubanos que pasaron por Venezuela. Mira, algo que a mí me impresionaba siempre era cuando se iban los médicos nuestros, los distintos grupos que fueron... Que ya terminaban su periodo. No, que comenzaban la misión Barrio Adentro. Que empezaron en abril, un grupo de 50 y tantos, y de 2003, y en diciembre ya había 10.000 médicos en Venezuela. En diciembre de 2003 ya habían 10.000 médicos. Inundaron Venezuela. Fidel, y eso me conta porque alguna que otra vez cuando estaba yo en Cuba con él, me invitó, despedía a cada grupo de médicos, 200, 250, 300. Les hablaba durante 3, 4 horas. Se hacía al final una foto con todos los que iban en cada con todos viaje. ellos. Y después, algo que se le ocurrió en una de las ocasiones, él le hizo fotos a los muchachos, a los jóvenes y a los no jóvenes, a los médicos y médicas. Así a él le tiraba la foto. Y entonces esa foto después se la llevaban a la selva del Amazonas,
a Pico Bolívar si estaban en una montaña, o sea, a cada punto donde ellos iban a trabajar, al cabo de un mes y medio, les llegaba la foto suya del colectivo y la que él había tirado, las dos. O sea, es un gesto de eso de Fidel, porque Fidel se dedicó a Venezuela en esos años, porque sabía que la revolución que había nacido en exactamente 30 años, 40 años después del triunfo, en el 99, era nuestra hermana, la hermana querida, la hermana que esperábamos. Por fin nació. Una revolución grande en el continente, con petróleo, con un pueblo con una historia tremenda, con Bolívar, con Chávez, con un líder extraordinario. Y Fidel se percata de ese desde el primer momento que conoce a Chávez cuando viene a Cuba. Ya cuando lo invita, él tiene información, él sabe, ya lo había valorado. Y se da cuenta, lee de los discursos de ambos. Fidel se traslada en una máquina del tiempo, igual que Chávez. Ambos tienen una dimensión de futuro tremenda. Yo diría de las relaciones no solamente entre Fidel y cualquier otro, sino también una relación excepcional a escala de dos grandes, de dos genios políticos, de dos líderes supremos, que en vida tienen ese tipo de relación tan estrecha, tan profunda, tan humana, tan de corazón, tan familiar. Chávez lo consideraba un padre y lo dijo muchas veces. Sí. Y en alguna ocasión habló, él mencionaba a Cristo como comandante de comandantes. Sabemos que Chávez era muy cristiano. Muy católico. Muy crístico, además. Y entonces a la otra persona que él, para distinguirlo del resto de los comandantes, el comandante Daniel Ortega, el comandante Hugo Chávez, etc. Fidel es el comandante de comandantes. De comandantes, sí. O sea, hay una relación de aprendizaje por parte de Chávez y yo diría también de parte de Fidel respecto a Chávez y respecto a la revolución bolivariana. Hay una simbiosis. Ambos indudablemente son los que encabezan la transformación de este continente al pensar ese siglo, con todos estos movimientos progresistas latinoamericanos, la izquierda reverdecida, los movimientos populares, sale el ALBA, pero el ALBA nace cuando ya Cuba y Venezuela han logrado cosas importantes en la salud, en la educación, en la colaboración económica. Y al ALBA, digamos, lo que hace es, se le pone el nombre, pero ya la criatura había nacido, se bautiza. Todo eso es creado por estos dos gigantes, con los pueblos gigantes que tienen detrás y delante, en cuestión de unos años. Es realmente una transformación impresionante de la historia de América Latina. Hacia ahí hay que mirar, hacia esas experiencias hay que mirar ahora, porque ha habido dificultades después, ha habido determinados retrocesos, el imperio sacó conclusiones, se lanzó con un ímpetu tremendo contra esos procesos, buscó dividirlos en algunos casos, utilizar instrumentos que antes no empleaba, como el sistema judicial, etc. Todo eso hay que estudiarlo, analizarlo, porque algo que sí podemos decir pero muy enfáticamente, es que Fidel nunca, jamás, ante una acción del imperio se quedó con los brazos cruzados, igual que Chávez. En eso también se parecían mucho. Fidel siempre reaccionó, veamos los primeros años de la revolución, golpe contra golpe, no hacían una cosa, nosotros hacíamos otra. Y así, ese es el legado de Fidel. Fidel en dinámica, en funcionamiento, en acción, no solamente pensando, sino haciendo. Bueno, no podíamos dejar perder esta ocasión, para hacerle una pregunta que siempre, en la cual reflexionamos las generaciones que hemos vivido, nos hemos nutrido y nos hemos alimentado con el ideario del comandante en jefe Fidel. Y es que en su alegato de autodefensa, el comandante concluyó diciendo: condenadme, no importa, la historia me absolverá. ¿Cree usted, después de tantos años que lo ha seguido, que lo ha estudiado y que ha sido testigo, como bien nos ha relatado, de muchos de sus hechos y de sus encuentros no solo con el pueblo cubano, sino con el pueblo latinoamericano y caribeño y de otras partes del mundo? ¿Cree usted que los pueblos del mundo absolverán, ya lo tienen elevado a un nivel por encima de cualquier otro dentro de la historia mundial al comandante en jefe Fidel Castro? Yo creo que eso ocurrió desde el momento en que Fidel aparece en la historia, a partir del propio Moncada, pero sobre todo, por supuesto, en los años posteriores, la obra de la revolución y su actuación mundial, geopolítica,
O sea, partir de la tesis de Martí, de la creencia de Martí, de la filosofía de Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y Fidel echó su suerte, su presente, su futuro, con los pobres de la tierra. Y yo pienso que desde el conjunto de la humanidad, en este centenario de la luz de Fidel, centenario de su luz, va precisamente a iluminarse aún más, en el mundo, esa figura estelar que nos dio la historia nacional cubana, que dio la historia de este continente y que dio la humanidad, porque Fidel, sin duda, es un ser universal. Estamos muy honrados de que haya aceptado nuestra invitación y de que nos haya transmitido, Germán, todo este caudal de conocimientos, de anécdotas y sobre todo de valoraciones sobre la trascendencia de la visión geopolítica de nuestro comandante en jefe. Les reitero, vamos a estar muy atentos a la salida de su próximo libro. Y bueno, a ustedes como siempre les recuerdo que pueden seguirnos en los sitios, en las redes sociales, y los esperamos en una próxima entrega.